Hola, ¿qué tal? Tener a un familiar en silla de ruedas plantea algunos retos, por ejemplo, acostarse, subir o bajar escalones. Y es que a pesar de que cada vez hay menos barreras arquitectónicas, todavía nos podemos topar con ellas. Vamos a ver cómo hacer frente a estos desafíos. Ya vimos cómo pasar de la cama a una silla, ya fuese de ruedas o no. Hoy veremos cómo invertir el proceso. Quitamos el reposabrazos del lado de la cama, así como los reposapiés, y la bloqueamos. Nos situamos delante de la persona como siempre, con la espalda recta y las rodillas flexionadas. Protegemos su pierna más cercana a la cama, metiendo la nuestra en medio, y nuestra otra rodilla la situamos entre las suyas. Pasamos nuestros brazos bajo sus axilas y ponemos una mano a la altura de los hombros y la otra en la parte baja de la espalda. Y le pedimos a la persona que rodee con sus brazos nuestros hombros. A continuación, tiramos para separarle del respaldo de la silla. Una vez sus nalgas se han levantado levemente, giramos sobre la punta de nuestros pies para orientarle hacia la cama y dejar que se siente suavemente. Ya sentado en la cama, nos situamos en el lado del cabecero. Pasamos un brazo por detrás de sus hombros y el otro por debajo de las rodillas. Nos puede ser de gran ayuda apoyar nuestras rodillas sobre la cama. Así podremos realizar el giro sin cargar todo el peso sobre la espalda. Salvo que se trate de escaleras mecánicas, se requieren 2 personas. Ponemos la silla de espaldas a la escalera. El primer cuidador se situará unos escalones más arriba y empujará las asas hacia abajo para poner la silla a 2 ruedas. El segundo cuidador se situará delante de la silla, asiéndola por un lugar firme de los reposapiés. Se subirá a la silla deslizándola por los peldaños. Es importante que se coordinen bien los movimientos para evitar sacudidas y también para que el esfuerzo quede bien repartido y no resulte lesionado ninguno de los cuidadores. En el caso particular de las escaleras mecánicas, solo se requiere un cuidador y la silla se encarará hacia ellas. Pero hay que advertir que se requiere de mucha fuerza y experiencia para sostener de forma segura la silla y puede resultar muy peligroso. En este caso, la silla se orientará hacia la escalera. El primer cuidador bajará unos escalones para asir la silla por un lugar firme de los reposapiés, desde donde ayudará a poner la silla a 2 ruedas. El segundo cuidador empujará hacia abajo las asas con el mismo propósito. La silla se deslizará escalón por escalón, nunca a pulso. Y por supuesto hay que repartir el esfuerzo físico, coordinarse bien y evitar así movimientos bruscos que podrían dar lugar a lesiones en cualquiera de los 3 implicados. Bien, esto es todo por hoy. En el próximo vídeo nos adentraremos en los cuidados relacionados con la higiene personal del dependiente. Muchas gracias.